Bueno, muchas gracias por estar en el canal, estar viendo estos programas que estamos realizando. Esta es la tercera entrega de la guía de diabetes en el paciente hospitalizado y vamos a hablar del manejo del paciente diabético en el hospital, que es lo que nos dicen las guías de Diabetes Care para el año 2023. Yo tengo algunas diferencias con respecto a esto y ya se las voy a mencionar. Entonces, lo primero que hacen ellos es mencionarnos que tenemos que pedir hemoglobina glicada a todo paciente que esté hospitalizado con hiperglicemia. Hiperglicemia en el hospital se define como más de 140 miligramos por decilitro, no es la definición estándar de hiperglicemia. Y si le llega un paciente diabético que no tenía una hemoglobina glicada en los 3 meses previos, yo pienso que es mejor un poquito más cercana a los 2 meses previos, tenemos que hacer una hemoglobina glicada. Y en el mundo ideal, la insulina debería ser administrada con un protocolo estricto, es lo que hacemos usualmente en nuestro hospital en la unidad de cuidados intensivos, donde hay un protocolo de manejo de la hiperglicemia escrito y la enfermera básicamente revisa ese protocolo, o computarizados, que hay varios programas para manejar la dosis de insulina en el paciente hospitalizado. Esto es lo ideal. Y también el escenario ideal es que debería existir un grupo solo dedicado al manejo de la diabetes en el hospital, que inclusive puede ser un grupo de enfermería. En muchos hospitales se hace, donde están las educadoras en diabetes o enfermeras entrenadas y lo que hacen es revisar todos los pacientes diabéticos en el hospital y ajustar las hiperglicemias, porque son personas con más experiencia, sobre todo porque diabetes es una enfermedad muy común. Tenemos el grupo de ortopedia con pacientes hospitalizados por pie diabético y el grupo de cirugía cardiovascular con pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular o con enfermedad coronaria que van a ser hospitalizados, en los servicios de medicina interna, en unidades de cuidados especiales, en cuidados intensivos. Entonces, lo ideal en el contexto de un paciente diabético o en el paciente diabético en el hospital sería tener un grupo de enfermería o un endocrinólogo, un internista dedicado solo a manejar hiperglicemias. Es decir, que tengan tarjetas y estar manejando todas las hiperglicemias en el hospital, porque ustedes saben que es muy difícil para todo el personal de enfermería, el personal médico, saber los intríngulis del manejo de la diabetes en el contexto hospitalario. Cuando nos llaman a nosotros, muchas veces, ¿qué es lo que encontramos? En que se administra la dosis de insulina a la hora que no es, o no se administra la dosis de insulina, o porque el paciente preprandial estaba con una glucometría en 80, en 90, entonces no le ponen la insulina, pero el paciente va a comer, entonces va a ser una hiperglicemia postprandial. O con los horarios de los hospitales, el paciente está en la vía oral por cualquier procedimiento y le ponen la dosis plena de insulina, o el horario no se sabe cuándo va a llegar el almuerzo o la comida. Entonces, los horarios en los hospitales, pues, no en todos, pero en muchos es muy variable. Entonces, hay muchas cosas que afectan el buen control de la glicemia en el paciente hospitalizado. Y nosotros típicamente lo que vemos no es problema de insulina, sino procesos o errores en la administración, en el proceso de la logística, de la administración de la insulina. Por eso nosotros siempre medimos glucometrías preprandiales, postprandiales, 3 de la mañana, hablamos con el personal de enfermería, educamos para poder entender bien qué es lo que está pasando con nuestros pacientes diabéticos. Este video está siendo grabado, por ejemplo, la primera semana de enero, y la mayoría de interconsultas que hemos tenido esta primera semana de enero del año 2023, feliz año para todos, es diabéticos hospitalizados con enfermedad cardiovascular, cetoacidosis diabética porque hubo un fallo en la bomba de insulina, diabetes con enfermedad de Alzheimer, diabético en tratamiento con medicamentos orales. Entonces tenemos todo el espectro de la diabetes en este momento en el hospital. ¿Cuál es el target de glucometrías? La idea es que el paciente no esté más de 180. Por encima de 180, el paciente se puede deshidratar. Recordemos que en términos generales es el dintel renal de la glucosa. Entonces, a partir de 180 se puede deshidratar y buscamos que tenga un objetivo racional que es entre 140 y 180. Los objetivos más estrictos son más difíciles de conseguir. Entre más estricto usted sea con la hiperglicemia, más riesgo hay de que haga hipoglucemia, y no hay necesidad de ser estrictos. Ya lo sabemos, que los estudios no nos han demostrado un beneficio de tener un control estricto de la diabetes, excepto en algunos escenarios particulares, como en cirugía cardiovascular, donde puede disminuir el riesgo de complicaciones infecciosas. Estos pacientes, nosotros podemos tener una meta más estricta, como 110, 140 o 180, si no se hace hipoglucemia, porque recordemos que la hipoglucemia también genera complicaciones en el paciente hospitalizado. Con respecto al tratamiento que nos menciona la guía, que básicamente lo ideal es un tratamiento que sea una insulina basal y poner un bolo con alimentación más un esquema de corrección, es decir, tendríamos que tener 3 órdenes para el paciente hospitalizado. A mí ese esquema no me gusta tanto, yo prefiero un esquema basal
más una corrección según las glucometrías, uno puede simplificar esos regímenes y pueden poner cualquier insulina, lo que ustedes tengan disponible en un hospital. Me parece que es más fácil tener una basal todo el tiempo y según las glucometrías hacer los ajustes de corrección. Lo que ellos nos sugieren en este esquema es el uso de insulina suplementaria en correcciones solamente, que es lo que se llamaba el sliding scale o el esquema de correcciones solos, que es lo que se utilizaba antes en los hospitales. Si glucometría menor de 70, no aplicar entre 70 y 110, X cantidad de insulina, más de 410 unidades y avisar. Esos esquemas no permiten tener un control. Lo ideal es tener un esquema basal que te permita corregir y ya de ahí definir bolos con alimentación o las correcciones. Lo mismo me preguntan, hay veces qué se hace con la nutrición enteral. Si la nutrición parenteral es continua, usted tiene que poner o una infusión o poner una basal y hacer correcciones cada 4 con insulinas rápidas o cada 6 con insulina cristalina. Lo mismo que si el paciente tiene una nutrición enteral por sonda nasogástrica, debe mirar si se cicla o no cada 20, cada 24, cada 16 horas y ajustar las insulinas acorde a ese manejo. Ahora tenemos una paciente hospitalizada, la tenemos con basal y le están dando unos suplementos alimenticios de carbohidratos cada 2 horas. Entonces le ponemos insulina cada 2 horas con esas unidades, teniendo en cuenta que puede hacer una acumulación de insulina, entonces vamos ajustando. Ya la paciente la pasaron de suplementos alimenticios cada 2 horas a comidas, desayuno, almuerzo y comida y suplementos 2 veces al día de carbohidratos, entonces ajustamos las dosis de insulina para eso. Entonces va a depender mucho de qué paciente tengas al frente, entonces por eso debe hacer algo individualizado. Pero en términos generales, el paciente tiene que tener una basal y un esquema de corrección de acuerdo a la alimentación que tenga el paciente. Se debe adoptar un protocolo de manejo de la hipoglucemia. Si las glucometrías son menos de 70, ustedes tienen que hacer ajustes en esos pacientes. Típicamente lo que les enseñamos a nuestras enfermeras es la regla del 15, que ellas deben tener un sobre de azúcar, que son 5 gramos de carbohidratos, y corregir con 15 gramos de carbohidratos si hay hipoglucemia. Y si el paciente puede comer, pues darle la comida en ese momento y verificar nuevamente a los 15 minutos si la glucometría está mejor. Ya en casos más avanzados, pues tenemos que reponer con dextrosa en casos de hipoglucemia grave o con glucagon. Y ya ellos nos mencionan como un poquito de texto más grande es, para reducir el riesgo quirúrgico en algunas personas con diabetes, uno puede tener una meta de hemoglobina glicada para la cirugía electiva. Es decir, lo ideal de un paciente diabético es que usted lo lleven a cirugía con hemoglobinas glicadas más controladas. Ellos recomiendan en la guía que para la mayoría de cirugías selectivas, la meta ideal es menos del 8%. En aquellas personas que tengan alto riesgo de cardiopatía isquémica, aquellas con neuropatía autonómica, insuficiencia renal, hacer una buena evaluación de riesgo preoperatoria. Y el objetivo de la glucometría en el periodo perioperatorio es entre 100 a 180, que es lo que hemos mencionado en las 4 horas previas de la cirugía, y la metformina se toma el día de la cirugía, es decir, la metformina sí se debe continuar. ¿Qué sí se debe suspender? Los SGLT2, 3 a 4 días antes se suspenden antes de la cirugía, y cualquier otro agente oral lo mantenemos, listo. Por ejemplo, un inhibidor de PP4 se puede mantener el día de la cirugía o el día del procedimiento, como por ejemplo si el paciente va para una endoscopia, es mejor que sea en la mañana y ese día se puede utilizar la metformina o el inhibidor de PP4 o después de la endoscopia, por decirlo así, porque son medicamentos que tienen una vida prolongada más larga. Y lo que hacemos es que si el paciente venía con NPH, ponemos el 50% de la dosis, pero si viene con insulina basal análoga, en términos generales hacemos una disminución del 20% de la dosis. Es decir, si el paciente venía con 20 unidades de insulina glargina o de insulina de Gludec o de cualquiera que estés utilizando, en vez de ponerle 20 unidades, se debe utilizar 16. Y en la bomba de insulina lo que puede hacer es que uno puede programar basales temporales y de acuerdo a la experiencia que tenga el equipo clínico, ustedes pueden apagar la bomba o continuar la bomba. Nosotros acá, porque el profesor Juan David es experto en bombas de insulina, típicamente el paciente continúa con la bomba de insulina. Se monitoriza las glucometrías cada 2 a 4 horas mientras el individuo no esté comiendo y vamos dosificando con insulina. Podemos poner infusiones de glucosa e insulina en estos pacientes para mantenerlos. Y ellos mencionan que no hay datos sobre el uso y la influencia de los GLP-1 o análogos de insulina acción ultra prolongada sobre la glicemia en la atención perioperatoria, pero son datos que se tienen que ir construyendo. Y la parte más controversial para mí es con respecto a terapias no insulínicas. Listo, las terapias no insulínicas que me preocupa a mí, por ejemplo, es que ellos mencionan que están en investigación y que hay varios ensayos aleatorizados recientes que han demostrado la eficacia de GLP-1 inhibidores de FP4 en personas hospitalizadas con diabetes. El estudio típico es el CITA Trial, que es el que empezó con esto,
y hay un artículo en Lancet Diabetes Endocrinology del doctor Umpierres en el 2017 que muestra la seguridad de utilizar inhibidores de EPP4. Mencionan también que la FDA debe considerar suspender saxa de la gliptina en pacientes que hacen insuficiencia cardíaca. Y miren que mencionan que los SGLT2 deben evitarse en casos de enfermedad grave, cetonemia o cetonuria, ayuno prolongado y procedimientos quirúrgicos. Y mencionan que hasta que se establezca seguridad y eficacia, los inhibidores de SGLT2 no se recomiendan para uso hospitalario de rutina, el control de la diabetes. Y por un pedacito que se pueden utilizar en pacientes diabéticos que están en riesgo de insuficiencia cardíaca, pero tenemos varios estudios en los últimos 2 años que nos demuestran la seguridad del uso de los SGLT2 en falla cardíaca aguda, es decir, en el contexto hospitalario, en personas con y sin diabetes. Entonces nosotros acá en el hospital llevamos creo que cerca de 2 años utilizando de rutina SGLT2 en los pacientes hospitalizados. Nos ha ido muy bien. Yo no hago investigación en diabetes, entonces la idea es que alguien pudiera tomar esos datos del uso de SGLT2 en un estudio retrospectivo o de linagliptina, que es la que tenemos acá en el hospital, y mirar la seguridad de esos medicamentos. Pues realmente nosotros nos ha ido bien, no hemos tenido cetoacidosis asociada a estos casos y la evidencia está en que el paciente diabético o no diabético con falla aguda, falla cardíaca aguda, el uso de SGLT2 es seguro. Entonces son medicamentos muy buenos que me parecen a mí que se pueden utilizar en el contexto hospitalario. Entonces esto no es de las guías de diabetes CARE, pero quería traerles este estudio, pues una revisión de tema del doctor Umpierres. En la descripción está el link para que accedan este artículo, está gratis. Y es una revisión que hace el año pasado el doctor Umpierres sobre la seguridad y la eficacia de las terapias no insulínicas. Inclusive menciona la parte de inhibidores de EPP4 que realmente casi que se deben convertir en el estándar junto con insulina basal, porque el estudio de insulina basal con inhibidores de EPP4 que en 2 o 3 días está manejando la hiperglicemia. Ellos nos mencionan 3 tipos de esquema en este estudio, que es antidiabéticos orales con un sliding scale o una insulina de corrección, que es un esquema de bajo complicación para pacientes que no hayan recibido insulina, con glucometrías relativamente controladas, no tengan vía oral o con personas con una expectativa de vida limitada. Y por un estándar más estable o para la mayoría de personas que es insulina basal con medicamentos orales. Entonces, aquellos pacientes que reciben un tratamiento oral, una dosis de insulina baja con glicas entre 7 y 5 o con 9 y ya un esquema basal bolo con insulina de corrección, que era lo que les mencionaba al principio, que son regímenes mucho más complejos que, por ejemplo, pueden ser utilizados en pacientes que están con una marcada resistencia a la insulina, que son típicamente aquellos pacientes que reciben dosis elevadas de esteroides, como por ejemplo ahora que tenemos un paciente hospitalizado con una leucemia linfoide aguda, recibiendo una tonelada de prednisolona, 100 miligramos al día, con unas glucometrías en que el paciente requiere una tonelada basal, glucometrías, desayuno, insulina, desayuno, almuerzo, comida, más esquemas de corrección. Entonces les voy a dejar este artículo en la descripción. Y acá, ya que estamos hablando de esteroides, recordar que los esteroides inducen hiperglicemia en la mayoría de los individuos con y sin diabetes. Y esta hiperglucemia incrementa la mortalidad y el riesgo de morbilidad en estos pacientes. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que va a depender del tipo de esteroides que esté utilizando, de la dosis de esteroides que esté utilizando y mirar cómo se ajustan ese pico. Ellos mencionan acá que prednisolona, por ejemplo, tiene un pico plasmático máximo en 4 o 6 horas, pero recuerden que los esteroides tienen efectos postrelacionales y su efecto hiperglicémico puede ser todo el día. Entonces el paciente va a estar diabético todo el tiempo. Entonces, en este caso no sería una buena alternativa NPH. Entonces, porque típicamente estos esteroides en la mañana van a ser hiperglicemia es en la tarde. Pero si usted tiene un esteroide muy potente, el paciente está con un TEC, le están dando dexametasona 4 o 6 miligramos cada 8 horas, pues va a estar con hiperglicemia todo el tiempo. Entonces NPH no te va a alcanzar. Entonces, mira que ellos mencionan acá que en sujetos que toman esteroides 1 o 2 veces al día, la NPH es una alternativa. Esta alcanza un pico a las 4 a las 6 horas y se recomienda administrarla concomitantemente con los esteroides de acción intermedia. Pero en el contexto hospitalario, típicamente lo que vamos a utilizar es bolos de metilprednisolona, betametasona, dexametasona, esteroides todos los días con infusiones continuas. Entonces, usted va a necesitar una insulina basal y va a necesitar un esquema de desayuno, almuerzo y comida y muchas veces con corrección y los pacientes van a requerir, como lo mencionan acá, hasta 40-60% más de la dosis de insulina basal. Finalmente, ellos nos dicen, en la transición del hospital al entorno ambulatorio, usted debe hacer un ajuste individualizado al diabético y no dan como recomendaciones muy específicas,
Entonces, finalmente, como esta parte a mí me pareció como muy esotérica, como sin recomendaciones específicas, les quería recomendar este artículo de nosotros. Este lo publicamos en el año 2018. También les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan bajar. Este lo escribimos con el profe Andrés Palacio, que ahora está en Florida, con el profe Jonairo y con un médico que está ahora en España, con el doctor Andrés Cardona, más conocido como Mondongo, que está ahora en España, que va a hacer su especialización. Este artículo yo creo que fue un esfuerzo muy grande que nosotros hicimos, unas recomendaciones concretas y algunas tablitas con las que ustedes pueden hacer el manejo de diabéticos hospitalizados. Sin más, les agradezco mucho y les deseo un feliz día.